Buenos días. Esta es la primera actividad de la materia de lenguajes y autómatas 2. Mi nombre es Diego René Reyes Valencia, soy del grupo M6H y el tema que vamos a ver es el análisis léxico. ¿Qué es el analizador léxico? Antes que nada debemos saber que este es una de las fases de un compilador. ¿Y ahora qué es un compilador? Más que nada se trata de un programa informático que traduce o compila el código fuente de cualquier aplicación en la que se está desarrollando. En otras palabras, podemos decir que es un software en el cual tiene como objetivo traducir un lenguaje de programación a un lenguaje máquina. Esto también puede ser establecido por el programador quien diseñe este análisis o en su defecto el compilador. Ya que tenemos la idea de que es un compilador, podemos decir que la función del análisis léxico más bien consiste en leer una entrada de caracteres y dar como salida una secuencia de los llamados componentes léxicos. Estos serán utilizados por el analizador sintáctico para otros fines. También puede realizar diferentes funciones, las cuales son como borrar espacios en blanco, quitar los comentarios, los saltos de línea, entre otras cosas, para tener el código puro. Esta es la primera fase del compilador, el análisis léxico, después siguen lo sintáctico y semántico, para después seguir hasta el código objeto, que es el propósito final del compilador. ¿Por qué es tan importante este análisis léxico en el compilador? Más que nada es por la eficiencia del compilador, mejorar su rapidez y su capacidad para dividir los caracteres en los tokens, los cuales veremos a continuación. Si tenemos un analizador léxico independiente, puede mejorar muchísimo el procesador de nuestro compilador, ya que gran parte del tiempo se consume en el análisis léxico. El resto de los análisis no depende mucho de esta situación, más que nada es la división de estos componentes. Si utilizamos técnicas utilizadas de buffers para la entrada de datos, podemos mejorar el desarrollo y el rendimiento de nuestro compilador, una mejor optimización en el tiempo de división en los componentes léxicos, entre otros. Otra ventaja es que podemos utilizar este análisis léxico como una especie de escáner. De hecho, tenemos que pensar de esa forma, un escáner el cual divide y clasifica todos los caracteres que van entrando desde el código fuente y así poder detectar anomalías o palabras que no estén en la base de datos o sean desconocidas para el análisis léxico. Ahora bien, ¿qué se enfoca más en hacer? Como dijimos, se trata de suministrar estos componentes léxicos a los análisis consecutivos, es decir, el sintáctico y el semántico. Se agrupan en elementos léxicos que se denominan tokens. Aquí podemos ver que eh, poseemos una línea de código y a ello se les va asignando un atributo y una observación. El atributo más que nada se refiere a poder clasificarlo con un número y dependiendo de ese número le corresponderá una observación, ya sea una palabra reservada, identificador, operador, un separador, entre otros. Los tokens son más que nada las unidades lógicas o las partes más pequeñas de un alfabeto. Es decir, poseemos una línea de código y lo que tratamos de hacer con ella es separarla. Estas cadenas se pueden separar en unas más pequeñas y esos serían los tokens.
Estos tokens conforman el programa fuente y es realmente fácil separarlos. Como dijimos, estos se refieren más que nada a las palabras reservadas, a los operadores y a diferentes caracteres como identificadores, constantes, números, todo un lenguaje que es utilizado en la programación, en su código. Por otra parte tenemos lo que son los letsemas. Estas son cadenas que el programa fuente utiliza para tratar a una unidad léxica. Esta es una secuencia de caracteres en la que se concuerda con un patrón en un componente léxico. Y ahora, ¿qué es un patrón? Más que nada, tenemos que identificarla como reglas que son las que describen a los letsemas y representar sus programas fuentes. Más que nada y de una forma más sencilla, es la descripción del componente léxico mediante las reglas ortográficas, gramaticales, sintácticas. Podemos ver un ejemplo. El componente léxico son más que nada los identificadores, podríamos decirle, que se encuentran en una parte de un código. El letsema más que nada se refiere al conjunto de tokens que se ubican dentro de ese grupo. Por ejemplo, hola mundo, los símbolos de velocidad, símbolos de numeración, y los patrones son más que nada a las reglas, o más bien como expresiones regulares en las que, por ejemplo, podemos tener de la A a la Z en mayúscula, números o cualquier carácter que quisiéramos definirlo con ciertas reglas. Ahora, ¿cómo se trabaja el administrador léxico en el compilador? Como dijimos, es una especie de escáner en la que requiere que el código fuente sea eh, revisado, y una vez revisado se pueda dividir en tokens. Estos van a la siguiente análisis, que es el sintáctico, donde se puede trabajar de una forma más detallada con ellos. Un punto importante es que los tokens tienen que ser muy bien identificados. Si el conjunto o el código fuente es demasiado grande, la compilación también lo será, debido a toda esta cantidad de componentes que tienen que ser analizados y posteriormente llevados a las siguientes fases del compilador. Como podemos ver, una de las más grandes ventajas es la tabla de símbolos, en la cual podemos identificar cada uno de los operadores, darles una descripción o en cierto caso un valor. Estos símbolos son los que utilizamos para manejar los nombres de los identificadores, las palabras reservadas, los números, eh, las constantes, separadores, todos los caracteres que componen a un código en programación son los que vamos a utilizar en esta parte. Esta tabla es almacenada durante toda la compilación, ya que también es utilizada en otras fases. Como podemos ver, tenemos los nombres y los atributos de los caracteres del código fuente, y podemos darle un cierto valor numérico que corresponda a cada uno de ellos. Algunos ejemplos realmente sencillos es tener cierta cantidad de números y solamente separarlo por tokens. En este caso es muy sencillo, ya que solamente tenemos que buscar las palabras reservadas, las palabras clave, y separarlas, en este caso con corchetes. Y aquí tenemos que la expresión regular de la A a la Z, o en este caso la combinación de letras y números, pueden conformar un identificador. En este caso, este es un token. El if sería más bien una palabra reservada. La utilización de solamente números viene más a la utilización de enteros. Los símbolos de numeración, mayor, menor,
la división, los símbolos de operandos. Y cómo es que este análisis separa todas estas cadenas en unas más fáciles de comprender. La conclusión es que este compilador requiere de muchas fases de análisis para poder llegar a lo que es el código objetivo. Al ser el análisis léxico el más importante y el más inmediato en realizarse, es más fácil trabajar con unidades pequeñas que trabajar con todo el código entero, ya que de esta forma los tokens pueden ser utilizados por el lenguaje sintáctico para poder hacer el árbol de sintaxis, comprobar la gramática, generar un código intermedio y finalmente acercarse cada vez más a lo que es el lenguaje máquina y en este caso llegar al código objetivo. Muchas gracias.